La paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros y vosotras, mis hermanas y amigas que están en sintonía con nosotras. Este es su espacio Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres, felices y contentas, agradecidas del Señor de que nos haya brindado una nueva oportunidad de estar aquí para honrar su nombre por siempre y para siempre. Es un placer y un privilegio poder llegar a sus vidas por este medio. Hola. Hola. Hola, Hola, Las Cristi. Rodríguez. Amén. Sí, ya le dije a Cristi que nos vamos a quedar con eso, ¿verdad, Cristi? Ella parece como abuelita de kinder. Ella no le gusta eso, no le gusta. No, déjala tranquila. Ella sube los ojos, ¿verdad? Dios le bendiga, estimados hermanos, estimadas hermanas que siempre están ahí en sintonía. Le damos las gracias al Señor porque nos permite en su infinita misericordia poder estar acá un miércoles más, chicas, ¿verdad? Sí. Para poder tratar un tema muy, muy edificante y bien ameno y bien confrontante al mismo tiempo. Bastante. Así es, glorificamos y damos honra a nuestro Dios porque nos permite ser un vaso de honra para poder transmitirle la palabra de Dios a ustedes, porque nosotros primeramente somos confrontadas para poder impartir lo que Dios nos ha hablado. Así que esperando que en estos minutitos que vamos a conversar en esta tarde, usted pueda siempre ser edificada. Bendiciones de Dios. Sentirse motivados a seguir buscando y analizando sobre este tema que en el mes de febrero el staff de Mundo Cristiano, por la gracia de Dios, ha tenido por bueno y válido analizar lo que son derribando los falsos argumentos. Y la semana pasada estuvimos hablando con relación a algunas mentiras, falsos argumentos que nosotras las mujeres creemos, y entre ellas están que no me siento suficiente, nadie me ama, no, la gente que está alrededor de mí no quiere estar conmigo, toda esa clase de cosas, pero que con la palabra de Dios estuvimos analizando y hablando y diciendo que Romanos nos habla claramente de que nosotros debemos de transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que entonces nuestras actitudes puedan ser diferentes. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando con relación a esos falsos argumentos. Y hay uno que me llamó mucho la atención con relación al pecado. Pero antes de Wendy, perdón que te interrumpa. Dele para allá. ¿Y cuándo vamos a anunciar la actividad de este sábado que tienen los jóvenes? ¡Ey! Me gusta esa iniciativa. Está activa, No, es que yo estoy es que yo tengo que ir para allá. Sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez. Gran cena conferencia bajo el tema Antes de elegir a mi cónyuge, ¿qué? Contribución 200 pesos por persona, boletas a la venta en Super Cafetería Rodríguez. Te invita el Ministerio de Jóvenes FBI de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerda la fecha, sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez, calle Duarte, número 2. Este evento llega a ustedes gracias a Super Pollo y Cafetería Rodríguez. No te quedes y sé parte de la historia. No te quedes. Y sé parte de la historia. No tienes que decir, y sé parte de la historia. Y sé parte de la historia. Tienes que arrastrarla. Sí, esa es una de las actividades que nosotros como iglesia, como congregación, tenemos para que nosotros podamos aprovechar la oportunidad de aprender mediante su palabra qué debo de hacer antes de el matrimonio. Muy importante esto, muy importante, porque hay muchas mentiras y muchos argumentos que por medio de la palabra hay que derribarlos para que las familias que se van a ir formando estén preparados bíblicamente. Y saber qué se van a enfrentar y cómo disfrutarlo y cómo ser de edificación a la otra persona. También pueden conocer otras personas, nuevas personas y relacionarse. Ok. Pero derribando falsos argumentos, claro que sí, claro que sí. Seguimos entonces con el tema. Con el tema, claro que sí. Seguimos con el tema. Ok, no hay problema con eso. Entonces, vamos a leer una escritura, la cual va a ser una de las referencias del tema de hoy que repetimos. El tema de hoy es: ¿puedo pecar y salirme con la mía? Eso no es una pregunta, no. Es una mentira establecida de que podemos pecar y salirnos con la nuestra. O sea, ¿cómo es posible que yo puedo hacer eso
como tan deliberadamente. ¿Qué Y dice que el proverbio? y ni siquiera tiene base bíblica, que es lo que me da, porque puede suceder entre no cristianos como entre cristianos, lamentablemente. O sea, podemos utilizar esto como algo que afirmamos y hacemos parte nuestra y decir, no, yo Normal. puedo pecar y no, porque la misericordia del Señor se extiende para mí y el amor del Señor está ahí siempre para mí. Yo Sí, pido claro. perdón y no tiene consecuencias. Y no tiene consecuencias. Esas son de las mentiras. De las mentiras. Pero estamos enfocados ahora mismo como nosotros los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque obviamente el pecador, el que no tiene al Señor como su único y suficiente Salvador, no lo tiene como un estandarte para la verdad. Entonces, Cierto. hacen lo que sea porque el sistema, el mundo, todo lo que está a su alrededor le influye y le va inculcando y dando muchos argumentos y los va abrazando y haciéndolo de ellos. De ellos. Y entonces ese es el pequeño punto que nosotros queremos tratar en el día de hoy. Mira, en Proverbios 28, versículo 13, dice así: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. O sea que nosotros tenemos una esperanza en nuestro Creador, en nuestro Salvador. Así es. Hay un punto importante que me gustaría que tratáramos en este momento. Se cuenta de una historia de una familia que adoptó a un animal, lo encontró y lo adoptó. Pequeñito estaba cuando lo adoptó en su familia, en su seno. Y lo estaban criando, cuidando como una mascota cualquiera. Y pasaron los días, iban pasando las semanas, iban pasando el tiempo y la mascota, obviamente, ¿qué sucede con un ser vivo? Va creciendo, se va desarrollando. Y luego entonces, ¿qué hace? Resulta que esta mascota era una pitón. Que no sabe lo que es una pitón, es una serpiente que obviamente la naturaleza de la serpiente, especialmente de la pitón, es envolver a su presa hasta dejarla asfixiada y muere. Pues cuenta la historia que obviamente cuando esta pitón se volvió grande suficientemente, agarró a uno de los miembros y hizo lo que por naturaleza hace. ¿Qué sucede? Traigamos esto a lo que es el pecado. Una vez que usted coge el pecado y lo adapta, y lo arropa, y lo acomoda, y lo añoña, y lo acaricia en su medio, va creciendo poco a poco, y va abrazando, y va abarcando, y va dañando todo lo que es su familia, todo lo que es su ser, usted mismo, y ni cuenta se da, porque se va haciendo suyo. Como le dije, una mascota se va haciendo, bueno, prácticamente miembro de la familia. Si nos ponemos a analizar, hay personas que tienen animalitos que hasta lo adaptan, lo adoptan, le ponen nombre, tiene su plato de comer, etcétera. Así mismo, si usted abraza el pecado y usted abraza una mentira, abraza una creencia, un argumento, entonces se vuelve como si fuera suyo y eventualmente no lo va a tomar como algo malo, no lo va a tomar como algo pecaminoso, simplemente no va a pedir perdón por él mismo porque usted no entiende que es algo malo. Es una mentira cualquiera, es un argumento cualquiera, como estuvimos analizando anteriormente. Esas mentiras las puedo abrazar y las puedo decir y las puedo hacer normal y salirme con la mía como que nada va a pasar, nada va a suceder. Entonces, en realidad el pecado no es tan malo. Esa es otra mentira. Con relación a que yo puedo pecar y salirme con... Eso no es tan malo. Cuando comenzamos a abrazar eso y pensar que Dios, como dijiste ahorita, no, pero ahorita Dios puede perdonarme. Entonces, cuando uno piensa de esa manera y no hay un dolor, no hay un sentimiento de que quiero cambiar y que no voy a volver atrás y que no quiero volver a hacer esto, entonces hay un sentimiento o hay una situación en el corazón que se llama un corazón que no entenebrecido, un corazón que hay una palabra hay una palabra específica que es un corazón que ya no siente, que no tiene ningún tipo de remordimiento al hacer las cosas. Y entonces el corazón se vuelve así y ya usted es como Se vuelve inmune. un corazón de piedra. Inmune. No tiene ningún tipo de dolor. Por eso es tan importante que fortalezcamos nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, las cosas del espíritu, ponerle más empeño
dedicarnos más a la palabra, a la oración, porque las cosas de la carne están ahí. Y cuando como tú dices, cuando le damos vueltas y vueltas a las mismas cosas, Sí. porque no estamos diciendo que como cristianos no vamos a caer, vamos a caer. El problema está en ponerle pañito tibio, dijo la mentira, no, fue una simple mentira. Para Dios no hay pecado grande o pequeño. Dios sabía que si Él hubiera como separado los pecados, esto fuera un hubiera caos. clasificado, exacto. Porque yo no mato, pero sí puedo decir mentiras. Porque el Exacto. pecado es menos violento, más pequeño, vamos a decirlo así. Y vemos que a veces no vemos las consecuencias del pecado de una vez. Exacto. Y vemos que al no ver, ejemplo, digo una mentira, nadie lo sabe, y puede ser que en este mundo terrenal no se sepa, pero eso trae consecuencias. Claro. ¿Por qué? Porque mi espíritu se aflige. Cuando yo Claro. digo una mentira, yo siento que estuvo mal. Exactamente, el Que le Espíritu fallé a Santo. Dios, Ujú. el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios en mi corazón y el Espíritu Santo me Te da- reprende, ¿no? Y te me- reprende. Me reprende, es la palabra. Por eso es tan importante nosotros día tras día escudriñar la palabra, porque ellas son las que nos guían. Exacto. A veces decimos, no, porque quizás yo no sé que estoy pecando en tal y tal cosa, pero si yo voy a la palabra, yo sé que ¿Qué dice? que el mirar a mi hermano de una manera incorrecta, ya yo estoy pecando en mi mente, aunque no diga, wow, el siervo se ve bien. Sí. Por eso es que nosotros, que perdón que te interrumpa, enfatizamos mucho en que como cristianos debemos escudriñar la palabra del Señor, porque Sí. en el momento justo y la circunstancia o lo que pueda pasar, el Espíritu Santo te trae a tu espíritu lo que realmente, con lo que tú tienes que confrontar ese Exacto. pecado. Y en este caso vemos a lo que Cristi decía sobre los pecados que no se ven, o que nosotros pensamos, no, que la misericordia de Dios, y no es que la misericordia, la gracia del Señor y el amor del Señor no está, porque en este tiempo nosotros vivimos bajo gracia, y eso hay que entenderlo, y la misericordia de Dios se renueva cada día, pero no cuando tú Eso vives no nos da licencia. no nos da licencia. ¿Por qué razón? Porque si tú vives estando consciente de tu pecado, persistiendo en este pecado, entonces dime, Necesitas ser tú transformado. necesitas un arrepentimiento Ujú. en ese momento. No, y que definitivamente. aún así Dios te perdone, como quiera va a traer una consecuencia. Va a traer- Que esa es la parte esa es donde la queremos, parte. hay que tocar esa parte ahí, muy importante, porque otro de los puntos dice de las mentiras es, no soy del todo responsable de mis reacciones. Yo no soy responsable. Claro que tú eres responsable. ¿Quién más es responsable de tus acciones? Tú. ¿Qué pasó con Eva? Eva, yo estoy segura que si ella se hubiese detenido a analizar la consecuencia de ese pecado que ella No lo hubiera hecho. Óyeme, Que cometió, no lo hubiera hecho. esas son de las cosas que nosotras, es lo que estamos llamando en el día de hoy, a que nos detengamos, como tú decías, Cristi, pensemos en la consecuencia. No, y también me impacta mucho la historia de Sansón. Vemos cómo Sansón estaba jugando, entrelazándose con el mundo, cuando los estatutos y principios que él tenía a seguir eran otros. Ok, pecó, falló a Dios, Dios lo perdonó, pero él tuvo su consecuencia. Dios tuvo misericordia de él para que él no quedara Salvación. en vergüenza. Y para que Dios mismo no quedara en vergüenza, le dio una oportunidad. Ok, te perdono, pero Y mira, y mencionas a Sansón y me hace pensar en que él no se dio cuenta él estaba tan intoxicado del pecado que él no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se alejó de él, porque la palabra del Señor habla de eso, que el Espíritu se alejó de él y él no se dio cuenta porque estaba tan intoxicado por el pecado. Entonces hay que tener pendiente y en cuenta esto. O sea, no estar tan involucrado en este pecado para tú no llegarte a dar cuenta y ni siquiera Cuando el involucrado en Espíritu eso. Santo se aleja. Cuando el Espíritu Santo se va y no te puede confrontar. y ahí sí es fuerte. Cuando Él se contrista. Cuando Él Porque se una vez contrista. que nosotros estamos sellados, estamos bautizados, pertenecemos a Él, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero Él se contrista. Él no, después que una vez que estamos sellados y pertenecemos a Él no se aparta de nosotros, a menos que
porque dice la palabra del Señor que si el Espíritu Santo no está en ti, entonces nunca fuiste de Él. Entonces, cuando hablamos de, hay que decir que se contrista el Espíritu Santo, sí. Entonces, ahí nosotros sentimos como David. David, ¿qué pasó con David? Óyeme, cada vez que yo leo esos salmos, cuando él decía, regresa el gozo de la salvación. Óyeme, fue terrible lo que sucedió con él. Hay algo que tenemos que tener muy pendiente, y es que el enemigo le gusta embellecer el pecado para que tú no le veas lo feo que es, porque el pecado es horrible. Pero él usa, ustedes saben de estos filtros, que, bueno, no me miren. Estos filtros que te embellece, te quita todas las arrugas y te ponen toda tú y bella y hermosa, pero cuando tú pasas otra vez el filtro y dejas la foto, por ejemplo, en su original, descubres realmente cómo es. El enemigo te pone un filtro, pero te lo pone de una manera tan atractiva que tú dices, es pecado, pero se ve bien. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en ese momento es que él empieza poco a poco, como hacen estos animalitos que te muerden, pero te soplan para que tú no sientas el dolor, y así poco a poco te van anestesiando. Nosotros tenemos que entender que no podemos entretener, no podemos gozarnos, no podemos dormirnos ni divertirnos con el pecado, porque podemos caer, y podemos caer de una manera muy horrenda, muy fea. Y dice el enemigo que puedes pecar y salirte con la tuya, y no es así. Otra de las mentiras con relación al pecado es que cuando sucedió lo de Eva, ella hizo una conexión, porque una vez que tú comienzas y te entretienes con el pecado, hay una conexión que después es difícil de desconectarte, y tienes que hacer mucha entrega total, como tú decías, mucha escritura, mucha lectura de la palabra, porque cuando nosotros nos desconectamos del Señor, de su palabra, y nos alejamos con el Padre. Exacto. Un ejemplo vivo es que cuando, por ejemplo, hay personas que si se ponen a escuchar música romántica, vamos a decir así, se desconectan totalmente, y cuando tú vienes a ver lo que está cantando eso, porque la música tiene una parte encantadora en uno, que cuando tú vienes a ver, tú estás tarareando eso. Entonces, llénate de la palabra de Dios, llénate de su justicia, llénate de libros, de literatura, de música, de lo que ves en tus dispositivos, que sea edificante, y vas a ver que eso es lo que vas a hablar, eso es lo que vas a decir. Y cuando vengan una de esas mentiras, cuando vengan esas mentiras y esos razonamientos, puedas derribarlos y decir, eso no es así. Y cuando quieran venir a abrazarte, tú dices, eso no es así. Nosotros cuando abrazamos esas mentiras y abrazamos esos argumentos y creemos que nos podemos salir con la tuya, con la nuestra, morimos físicamente, morimos espiritualmente, morimos emocionalmente, y moralmente también morimos. Y saber que la misericordia y la gracia de Dios, como decía anteriormente Laura, no nos da permiso a pecar. No nos da licencia. Yo no sé si ustedes han escuchado a algunas personas, le ha pasado por la mente, no, porque yo voy a hablar esta mentira y después le pido perdón a Dios. Oh, claro. Cuando yo era adolescente, yo Todos pasamos por ahí. Pero el punto es que cuando tú dices una mentira, trae otra mentira, porque es que una mentira luego tú no le puedes poner una verdad, porque entonces va a decir, no tiene coherencia. No va a cuajar, no va a encajar lo que dijiste. Tiene que seguir con la misma mentira, para que entonces se hace luego grande y tú no sabes cómo salir de ahí. No, y que tu espíritu inmediatamente se vuelve un caos. Tú dices, te defraudas, no tienes paz. Y eso es lo que hace el pecar contra el Señor, porque ya estamos marcados. Mira lo que dice ya casi para terminar, en Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿En cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dos cosas importantes antes de pasar a Cristi para que despida, porque ella sabe que ella necesita un minuto. Dos cosas importantes que tenemos que tener pendiente. Primero, las grietas pequeñas son las que hunden el barco. Esas cosas pequeñas que nosotros, esas mentiras, esos pecados que nosotros creemos insignificantes, son los que nos van alejando y nos van insensibilizando a lo que es la gracia de Dios. Y número dos, importante lo que acabas de decir, cada vez que hacemos eso estamos pisoteando la sangre de Cristo que fue derramada por nuestro pecado y estamos diciendo que a nosotros no nos interesa nada de eso. Y número tres, que no había un número tres, pero lo acabo de poner, es que nosotros estamos corandeo, siempre delante de la presencia de Dios. El Señor está delante de mí. Yo no quiero que Él vea todas esas actitudes malas que están en mí. Yo quiero que Él vea una Wendy que le adore, que le exalte, que si comete un error, un pecado, una debilidad, le duela y quiera decir, no, yo esto no vuelvo a pasar. Y que vea más el Hijo, su Hijo Cristo en ti. En mí, que es reflejado y que seamos nosotros lo que le digamos al mundo, sí, con Jesús nosotros lo podemos y nos fortalecemos más en su palabra. No permitamos, no durmamos, no arropemos, no añoñemos el pecado, por más pequeño y sencillo que parezca. Son de esas grietas pequeñas que hacen que nosotros nos hundamos, porque eventualmente vamos a estar hundidos y no nos vamos a dar cuenta. Así que no es el pecado de adulterio, ni que yo asesine a nadie, no. Son las grietas pequeñas, esas mentiras que el enemigo quiere que usted abrace. No, y que esas grietas pequeñas muchas veces ofenden a mi hermano y hacen que mi hermano caiga. ¿Por qué? Porque hace que él murmure contra mí, que diga, no, pero este es cristiano y mira cómo se comporta. A veces como mujeres, ya que este es un espacio de mujeres, hablamos mucho, criticamos mucho. Entonces, ¿por qué no autoevaluarnos y decimos, no, pero esto quizás no es un pecado que me impide entrar al cielo? Como decía Wendy, son pequeñas cosas que estancan el camino a la perfección del Padre. Entonces, autoevaluémonos y veamos si nos parecemos, si caminamos como Jesús caminó en la tierra. E insistir mucho que Él nos escudriñe, que conozca nuestro corazón. Y si Él ve en nosotros caminos de perversidad, que nos pueda ayudar a cambiar ese camino. Y Él es fiel y justo para perdonar, porque no nada más se queda en las advertencias a los que pecan deliberadamente. También te da una esperanza, te dice, ven a mí, arrepiéntete, que yo soy fiel y justo y te puedo perdonar, pero tienes que abrirte a mí. Y si peca, abogado abogamos y no sentirte miserable y que Dios no te perdona y que tú no eres responsable de tus actos. Nada de esto, nada de esto. Es verdad, esas son mentiras que el enemigo quiere que creas y así no es. Vamos a levantar nosotros una barrera entre el pecado y nosotros y no permitir que esa barrera sea que nos separe de la relación, de nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios es un Dios poderoso que mandó a su Hijo para que tú y yo podamos recibir la salvación. Que la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros y continúe escuchando todas estos programas que estamos hablando de derribando falsos argumentos. La paz de Dios con vosotros. Bendiciones. Bye Dios bye. bendiga.